Buenas tardes, bienvenidos sean a otra clase de cálculo vectorial a distancia. Este día vamos a terminar la parte, espero ya terminar la parte de sistemas de coordenadas curvilíneas, o sea, vamos a ver lo que es el sistema cilíndrico, el sistema de coordenadas cilíndricas, sistema de coordenadas cilíndricas, esféricas, y me parece que otro, y ya yo sé que la otra clase les aclaré que ya quería terminar, que era lo último que íbamos a ver del tema 2 y no, me equivoqué. Hay unas operaciones muy importantes y su interpretación rotacional, divergente, laplaciano, que vamos a tener que dedicar un buen tiempo, así que desafortunadamente vamos a entrar con retraso a la unidad 3, pero porque importan ver estos conceptos, son fundamentales, mientras que la parte de sistemas coordenadas, pues no es que no se use, es así se usa. En ingeniería civil se utilizan las coordenadas cilíndricas, cilíndricas circulares. Y bueno, pues es como sacrificar un pedacito del temario, pero con el fin de darlo un poquito más a prisa para ya entrar con el menor retraso posible a la parte de integrales de línea, que es para el cálculo del trabajo. Entonces, pues lo vamos a abordar todo a nivel conceptual, muy breve o lo más posible. Sí se va a utilizar, pero con que lleven el concepto es más importante. Con eso es suficiente para entrar con eso a las aplicaciones que van a tener este, y tener su formulario a la mano. Y eso sería todo. Vamos a iniciar. Ya inicio por compartir pantalla. Bien, entonces estábamos en el tema 2.8 de coordenadas cilíndricas circulares. ¿Por qué hay que hacer la aclaración de coordenadas cilíndricas circulares? Un cilindro es una superficie formada por una sucesión de rectas que están acomodadas sobre una curva que es la que le sirve como guía y es la que de hecho le da la base. O sea, un cilindro circular es aquel que está formado por una sucesión de rectas, pero que está apoyado sobre una curva que es el círculo. Sí, ya sé, bien dibujado, por supuesto. Entonces, un cilindro es toda la superficie que está formada por una sucesión de rectas, una infinidad, ¿no? Por supuesto que ahorita solo estoy dibujando unas cuantas, que se apoyan a lo largo de otra curva, en este caso el círculo. Obviamente no me quedó bien hecho el dibujo. Ahí está. Y ese es el que le va a dar el nombre al cilindro que tenemos aquí en particular. Por eso es un cilindro circular, porque es una superficie formada por una sucesión de rectas apoyadas sobre una circunferencia. Por eso se llama cilindro circular recto, aparte, también recto. Y nos falta ver coordenadas esféricas. Y bueno, toda esa información de ecuaciones de transformación, factores de escala, vectores base y jacobianos. Y nada más lo vamos a abordar teóricamente. O sea, ya saben el fondo teórico que tiene, entonces ya podemos dedicarnos más a revisar estos como casos particulares y dedicarnos más a rotacional, laplaciano, divergente, porque eso sí son vitales, sobre todo para el estudio de mecánica de fluidos, así que ahí sí tenemos que hacer un mayor énfasis. Entonces, el sistema de coordenadas cilíndricas circulares, ya les expliqué por qué, está formado por este sistema de coordenadas, más que sistema de coordenadas, es nuestro sistema X, Y, Z de siempre, pero recuerden que nosotros habíamos dicho, aquí está, estoy haciendo énfasis en esto, lo que tenemos es nuestro sistema X, Y, Z, pero recuerden que X, Y, Z ahora van a estar función de V y W, que son van a ser propiamente nuestras coordenadas cilíndricas circulares, pero es
vaya el espacio vectorial que está antes de llegar a x, y, z y que luego mapea hacia otro espacio x, y, z. Entonces, en realidad lo que vamos a tener es que nuestro punto que era función de x y z ahora va a ser función de r, teta y z, en donde r es el radio del cilindro circular recto. Ahorita van a ver que esto lo que está dibujando es un cilindro circular. Y en lugar de ubicar a este punto por medio de las coordenadas x, y, z del espacio, lo vamos a ubicar por medio de unas coordenadas que nos dibujan un cilindro circular recto. Entonces, primero, imagínense que en el plano XY tenemos, como habíamos visto en el caso anterior, un sistema polar. Entonces tenemos al eje X, que es es el eje polar, el Y es el eje copolar, y a una dirección teta, a una dirección angular teta, ay, me quedó muy feo, a una dirección angular teta, y a una distancia r ubicamos la proyección del punto que es Q sobre el plano XY, Q. Y luego a esto lo vamos a proyectar a una cierta altura Z. Entonces, imaginariamente ustedes pueden ver que lo que dibuja es un cilindro y ya tenemos otra forma de ubicar puntos en el espacio. Eso es lo importante de esto. Ya no necesitamos necesariamente utilizar las tres coordenadas X, Y y Z, sino que ahora podemos hablar de una distancia con respecto al origen. O sea, este es otro sistema, está referido a otro sistema de coordenadas. Este punto es el mismo punto, pero referido a otro sistema de coordenadas, que es el sistema cilíndrico circular, y está en función de el radio, la distancia que guarda con respecto al origen, teta, que es la inclinación o ángulo, bueno, es el ángulo con respecto al eje polar, o dirección angular que guarda con respecto al eje polar. Eso sería más ortodoxo. Es la dirección angular que guarda, o sea, una inclinación, un ángulo. Y después z, que sirve para darle esta altura. Y imaginariamente, si ustedes pensaran en todos los posibles radios que están dibujando, un círculo, por supuesto bien dibujado, sobre el plano XY. Esos son todos los posibles, a un cierto radio, perdón, lo dije mal, a un cierto radio, a un cierto valor de radio, todas las posibles direcciones, no todos los posibles ángulos posibles, o todas las posibles direcciones angulares posibles, los 360 grados para un radio dado. Y después piensen la altura z que ustedes quieran. Bueno, entonces, en todos sus puntos a una altura z que ustedes quieran, ¿no? Que debe de ser la misma distancia, por supuesto. Ahorita yo lo estoy haciendo sin nada más el dibujo. Y volvemos a trazar los puntos, los volvemos a unir y dibujan un cilindro. Y por eso es un sistema cilíndrico circular. Ahorita se va a ver con mayor claridad cuando dibuje las superficies coordenadas. Entonces, tal que R es mayor o igual que 0. Sí, el 0 aquí también va a ser un punto singular. Y teta puede ir desde 0 a 2pi, o sea, el argumento completo, el argumento principal completo, y z que pertenece a los reales, o sea, ese sí puede valer 0, significa que está sobre el plano XY, y de ahí hacia arriba o hacia abajo, o sea, utilizando a z como nuestra referencia y XY es el plano. Y aquí tenemos cuyas ecuaciones de transformación son, y ya tenemos aquí el R coseno teta y R seno teta, que son las mismas de coordenadas polares, o sea, de ahí viene. Nada más le estamos dando una altura, ay, me equivoqué de herramienta. Nada más le estamos dando una altura Z, o sea, nada más le estamos dando ahora una cierta altura y por eso nos dibuja un cilindro. De hecho, con imaginación, si han utilizado algo de AutoCAD, es como si estuvieran extruyendo el círculo que ustedes dibujaban a partir de coordenadas polares. O sea, nada más lo están alargando, lo están extruyendo a partir del dibujo que está en el plano. Y para la transformación inversa, pues si se dan cuenta, es la misma R para coordenadas polares, el mismo teta, que es el ángulo cuyo tangente sea entre X, y Z es igual a Z. Ese no cambia. Ese no cambia de ninguna forma. Es nada más es una altura. Y eso sí le da perfectamente Z.
Ustedes pueden calcular como tarea modal para ustedes los jacobianos, ya saben cómo se resuelve, que es el determinante y es primer renglón X, segundo renglón Y, tercer renglón Z, y en la primera columna es todo derivado con respecto de R, todo derivado con respecto de θ, en la segunda columna y tercera columna todo derivado con respecto de Z. Y después de resolver ese determinante, ustedes adquirirían que este es el jacobiano de la transformación. Y entonces significa que todos los puntos, excepto el polo, tienen a dónde mapear. El polo es el único punto que es un punto singular, ese no mapea hacia ningún lado, es un punto solito, que siempre va solito. Todos los demás van a tener una imagen. Y para los casos en donde está fuera del polo, que es el único punto singular, tenemos este jacobiano de la transformación inversa, y es igual al recíproco, es igual a 1 entre R, y esto ocurre porque son sistemas ortogonales. O sea, sí dibujan superficies ortogonales y demás. Ahorita vamos a ver eso con más claridad en las superficies coordenadas. Entonces, sea mi R igual a X, Y, Z, bueno, es un vector. Recuerden que R, que es un vector de posición, en donde está hablando de ya la componente escalar es X, multiplicado por Y es componente vectorial, ¿no? Entonces, cuando dije X, Y, Z, o entre paréntesis X, Y, Z, pues me estoy refiriendo únicamente a sus componentes escalares, a sus componentes en cada uno de los ejes coordenados. Lo sustituimos con las ecuaciones de transformación, pero recuerden que para esto no es suficiente nada más hacer eso para la transformación inversa, sino que vamos a requerir la base del sistema cilíndrico circular. Entonces hago la sustitución en donde X es igual a R coseno teta, que es lo que tengo aquí. R coseno teta. R coseno teta en X, R seno teta en Y Z igual a Z en K. Este no tiene ningún problema, este es directo. Y después necesitamos a cada uno de sus de sus vectores de la base, que ahorita los estoy obteniendo como la derivada parcial de R, del vector R, del X y Z, con respecto de R, o sea, la variable R, o sea, derivar esta expresión que tengo originalmente aquí arriba, con esta R, que es el vector de posición, con respecto a la variable R. Ya sé que se simbolizan igual, pero no lo vayan a confundir. Estoy derivando la expresión de R, bueno, en términos de R, teta y Z, pero con respecto de R, del radio. Entonces ahí la testa sí no sirve para hacer la diferencia. Entonces la derivada parcial con respecto de R, que significa que estoy obteniendo el vector tangente a las curvas coordenadas. Y ya está, aquí coseno teta y más seno teta j, de ahí obtengo su módulo, que es pues es el módulo de un vector, raíz cuadrada del seno cuadrado de los catetos. Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Raíz de 1 es 1 y por lo tanto su factor de escala o la magnitud pues de la derivada parcial de R con respecto del radio es igual a 1 y en automático eso significa que, bueno, el recíproco de 1 es 1 y 1 multiplicado por este vector de aquí significa que lo que obtuve originalmente ya es, pero tuvimos que verificar, por supuesto, esto ya es un vector de la base, ya es un vector de la base, de la base del cilindro circular, del sistema cilíndrico circular, y esto lo repiten para derivada parcial con respecto de teta y derivada parcial con respecto de z para obtener sus respectivos vectores tangentes a las curvas coordenadas y posteriormente sus magnitudes, ya saben, raíz cuadrada del seno cuadrado de los catetos, o sea, es Pitágoras, es netamente Pitágoras. Y recuerden que estas derivadas que son derivadas de un vector, entonces no es ningún problema más que es una derivada parcial de un vector, entonces nada más es cada una de sus componentes derivada parcial con respecto a la variable de ese vector. Y bueno, así a la componente, a la variable, esa derivada cada una de las componentes con respecto a la variable en su caso. Ya lo dije bien. Y de ahí obtienen su factor de escala ya a partir de la magnitud. Y al dividirlo entre R,
o sea, recuerden que el factor de escala es la magnitud, se tiene que obtener el recíproco, que es 1 entre r, y luego lo multiplican por la derivada parcial de r con respecto de teta, para obtener el vector unitario. Me quedaría menos seno de teta i más coseno de teta j. O sea, eso es al que me refiero con dividirlo entre r para ya obtener el vector unitario. Y en este otro caso, que la derivada parcial de r con respecto de z ya en automático nos dice que ya es un vector unitario. Entonces, ya de ahí ya tenemos los vectores de la base, pero con respecto a r, teta y z, que son los vectores de la base de mi sistema cilíndrico circular. Entonces, ok, ¿qué otra cosa es importante? Bueno, el jacobiano, ya vimos que es la multiplicación de los tres, y me da por resultado R, que es diferente de 0, excepto en el eje Z. Sí, sí es cierto, excepto en el eje Z, se me olvidó. No solo es el polo, sino todo el eje Z. Sí, es cierto, ahí me equivoqué yo. No solo el polo es punto singular, sino todo el eje Z. Y se entiende por qué. Observemos rápidamente la imagen. Yo les había dicho que era el polo, ¿no? Sí, pero cualquier punto del eje Z implica que R es igual a cero, a diferentes alturas, pero R igual a cero. Entonces significa que todo el eje Z, o sea, todo este eje Z, van a ser puntos singulares. O sea, tenemos una infinidad de puntos singulares, no solamente el origen. ¿Por qué? Porque en el eje Z, R igual a cero, y por lo tanto, todos esos puntos a lo largo del eje Z son puntos singulares. No, no es gran error el que cometí de omisión el haberles dicho eso. Bien. Algo que se me olvide de notas o comentarios. HR, teta, z son factores de escala. Sí. Nota, todos los puntos del eje Z son singulares. Sí, que es lo que les acabo de aclarar. Las derivadas parciales son vectores tangentes a sus líneas coordenadas respectivas. Ajá. Sí, les había dicho que eran vectores tangentes a las curvas coordenadas. Y ok, ya está. Y por otra parte, los vectores base se obtienen, y aquí están los vectores base de mi sistema cilíndrico circular, donde les había dicho que lo que hay que hacer es multiplicar a cada una de las derivadas parciales, que son las derivadas, son los vectores tangentes a las curvas coordenadas, las dividen entre los factores de escala, o bueno, los multiplican por el recíproco de los factores de escala, que recuerden que los factores de escala no es otra cosa más que la magnitud de cada uno de los vectores, de las derivadas parciales de su función vectorial, en términos de z, teta y r, o bueno, de sus variables a las que están obteniendo en su sistema de coordenadas curvilíneas. Y que al derivarlas obtenemos a los vectores tangentes a las curvas coordenadas. Ajá, ok. Entonces, lo que hacen es multiplicar el recíproco del factor de escala por la derivada, que ya les había dicho, y obtenemos con eso a los vectores unitarios. Este es el vector unitario de R, coseno teta i más seno teta j, el vector unitario de teta menos seno teta i más coseno teta j, que es lo que les había comentado antes, y z es directamente el vector unitario k. Y esto ocurre, o sea, no importa cómo lo obtengan para este caso, que lo obtengan por los vectores normales a las superficies coordenadas o por medio de los vectores tangentes a las curvas coordenadas, porque el sistema en este caso es como les había dicho, que era ortogonal. Es el teorema que ya les había dicho, que es un sistema ortogonal y por lo tanto no importa cómo obtengan esos vectores, van a ser los mismos. No importa cómo es que los obtengan por las superficies, por los vectores normales a las superficies coordenadas o por las vectores tangentes a las curvas coordenadas. Otra cosa que estoy olvidando, no. De hecho, aquí sí estoy un poco loco y sí hice los cálculos. Pero eso es para la transformación inversa.
Ok, entonces para la transformación inversa, lo que hice fue obtener el gradiente. Este es un gradiente. Ay, este no es el point to fix. Point to fix. ¿Qué es el gradiente? Esto sí lo copié, ¿eh? Esto ya no me puse a hacerlo. Está en el libro del maestro, de los maestros, Monsiváis, García y Estrada. Monsiváis, Estrada y García. Oh, ya no me acuerdo en qué orden van. Pero este libro de cálculo, esta parte ya no, ya está calculado todo, ya no hay. Si lo quieren hacer como ejercicio, está bien, ¿eh? Pero ya está todo esto determinado. Les digo que lo estamos abordando únicamente a parte conceptual porque me importa más el rotacional, laplaciano y divergente para mecánica de fluidos. Esto lo van a ver a nivel uso, o sea, con que sepan cómo es, cómo se hace y que lo tengan en su formulario, con esto pueden entrar a esta parte de mecánica de sólidos en ingeniería civil. O sea, sí se utiliza esto, coordenadas cilíndricas sí se utiliza, sobre todo en ingeniería civil. Entonces, pero es a nivel conceptual, o sea, es a nivel tengan las herramientas ahí, no necesariamente los van a poner a calcular todo esto. Se me hace raro que los vayan a poner a calcular todo esto, no lo descarto, pero nada más es con que tengan el concepto aquí y sepan el concepto general, como yo les había dicho, y que tengan todo esto guardado en algún lado y ya, porque sí, sí se usa en ingeniería civil. O sea, sí sé que se usa en ingeniería civil. Entonces, el vector normal, el gradiente, este es el gradiente, pero a su vez es el vector normal de la superficie coordenada, pero de R. Este es igual a la derivada de R con respecto de X, R vector, perdón, no R vector, R radio, o sea, la expresión de R a la expresión original de R igual a raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, S derivada parcial con respecto de X, luego derivada parcial con respecto de Y y luego derivada parcial con respecto de Z. Por eso es un gradiente, porque a partir de una función escalar, ustedes están obteniendo derivada parcial con respecto a cada una de sus variables. Y si se dan cuenta, este es el primer renglón de una matriz jacobiana. O también de un jacobiano propiamente. Sería mejor como matriz jacobiana. El jacobiano nada más es el determinante de la matriz jacobiana. Entonces, de la matriz jacobiana, cuando es una función vectorial de variable vectorial, yo les mencioné que si en lugar de que fuera una función vectorial de variable vectorial, fuera una función escalar de variable vectorial, entonces, al igual que en la primera unidad, nada más se reduce esa matriz al primer renglón y es esto, es un gradiente. Y por eso la matriz jacobiana se le llama gradiente generalizado. O sea, nada más es la función escalar derivada con respecto a cada una de las variables. Y ya quedó, es lo que estamos observando aquí. Y es igual a x entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, que nada más es la derivada, y esto multiplicado por y. Bueno, pues porque es el vector unitario, es una primer componente. Y luego la derivada de r con respecto de y. Y como R no tiene z, pues la derivada con respecto de z, pues para ello es una constante y es igual a C2, C2K. Luego el gradiente, pero ahora de teta, pues nada más es teta igual a ángulo cuya tangente es entre x. Entonces derivada parcial con respecto de x, con respecto de y y con respecto de z. Otra vez no tiene componente en k. Y esto es lo que surge de la derivada de la tangente. Y es, ¿cómo era la fórmula? U entre 1 más u cuadrada. Una cosa así. No me la sé exactamente de memoria, pero es de ahí. Nada más es la derivada del ángulo cuya tangente. Y luego el gradiente con respecto de z. Y aquí, pues, lo que en la derivada de z con respecto de x, pues no es una constante. Recuerden que z es igual a z, ¿eh? Entonces nada más me va a quedar la derivada parcial de z con respecto de z es igual a 1. 1 multiplicado por k, porque es la tercer componente. O sea, únicamente va a ser la tercer componente vectorial. Únicamente va a quedar k. Mientras que con respecto de x y con respecto de y, pues va a ser igual a 0. No varía. No tiene una z. Y de aquí se obtienen sus factores de escala, que ya los apunté acá, que nada más es la magnitud de cada uno de estos vectores. Suma, perdón, raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, elevar cada uno de los catetos al cuadrado, y luego sumarlos y raíz cuadrada de ello. Y aquí están los factores de escala. Y si se dan cuenta, justamente
Como ya les había adelantado, este es un sistema ortogonal, entonces estos van a ser recíprocos con respecto a los que habíamos visto antes. 1, R y 1. Sí, los recíprocos de 1 es 1, entonces pues, por eso no tiene la mayor gracia. Pero ¿en dónde se nota el cambio? En el de teta, porque ese sí era R cuando era en la derivada, la magnitud del vector tangente a la curva coordenada o a la derivada parcial del vector R con respecto de teta. Y nos daba R radio. Y su recíproco, que es el factor de escala que proviene del gradiente de teta, de la función teta, y que fue derivada con respecto a x, y z, es igual a 1 entre r, y que resulta ser el vector normal. Estos son vectores normales a las superficies coordenadas, son vectores normales a las superficies coordenadas, y cuyos vectores base resultan, pues nada más hay que multiplicar cada uno de estos tres vectores por sus factores de escala, y ya quedó. Y si se dan cuenta son los mismos resultados. Entonces, como es un sistema de tipo ortogonal y las otras condiciones que ya les había puesto en el teorema anterior, pues por eso el resultado es el mismo y no importa cómo obtuvieran, en este caso, para este caso, en coordenadas cilíndricas, los vectores base, si era por las curvas coordenadas, perdón, vectores tangentes a las curvas coordenadas o los vectores normales a las superficies coordenadas. No importa cómo es que lo obtuvieran, les iba a dar el mismo resultado. Vamos, ahí quédate, quédate, quédate. Y entonces, aquí estamos viendo las tres superficies coordenadas y están encimadas sobre el sistema X y Z. Y es que esto es lo que estamos haciendo realmente. En lugar de utilizar el sistema X y Z para ubicar a este punto de aquí, este punto P, lo que estamos haciendo, disculpen, estaba sonando el alarma del celular, pero no es la del tiempo de clase, ese está bien, ese todavía estamos bien. En lugar de utilizar el sistema de coordenadas X y Z, nuestro sistema de coordenadas ortogonales de siempre, para ubicar las coordenadas de este punto P, ahora utilizamos las coordenadas cilíndricas. Y para ello, como les había dicho, dibujamos una familia de superficies coordenadas. En este caso es considerando por ejemplo, a ρ constante, no es cierto. No, sí. Espérenme. O sea, sí está bien escrito, nada más es que de repente me equivoco. Teta constante es una dirección constante. Ah, sí, ok. Entonces, observen, son tres superficies coordenadas. Cuando consideramos en qué orden se las di, R radio. Ok, entonces, X y Z lo vamos a representar ahora por R teta Z. R, vamos por la primera variable, R radio. Entonces, ¿qué superficie coordenada nos debe de dar cuando R es una constante? Cuando R es una constante, cuando R es una constante, un radio constante, significa que teta y z pueden valer lo que quieran. R es una constante y teta y z pueden valer lo que quieran. Y al igual que lo habíamos visto para el caso de X y Z, es como dibujar los planos XY, que ahí X y pueden valer lo que sea, pero Z igual a 0. El plano YZ, que es X tiene que valer 0, pero Y y Z pueden valer lo que sea. Y el tercer plano coordenado queda XZ, donde XZ pueden valer lo que sea, pero Y tenía que valer 0. Entonces, de forma similar, ahora R es una constante y tanto Z como teta pueden valer lo que sea. Entonces, teta nos da los 360 grados y Z nos da una altura cualquiera. Entonces, eso significa que nos está dibujando a el cilindro, a este cilindro de aquí. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es a una teta constante. Digo, perdón, no una teta, a una R constante, a un radio constante, a una distancia constante con respecto al polo. Y
Ya a partir de eso puede ser un valor de teta constante, digo, un valor de teta cualquiera, entonces dibuja un círculo sobre el plano XY para este caso, bueno, para ubicarlo. Y luego aún la z puede valer lo que sea, pues entonces todas las alturas posibles. Aquí nada más dibujé la parte positiva, pero la verdad es que es un tubo que va desde menos infinito a infinito, un cilindro. Y eso sería la primera superficie coordenada, considerando a R una constante. Después tenemos a, a teta, que es teta igual a una constante, pero R puede valer lo que sea, el radio puede valer lo que sea, y y Z puede valer lo que sea. Y dibuja un semiplano, aquí está, un semiplano, este, que de hecho se puede, o sea, el plano no se detiene ahí. Ahí yo dejé el corte, pero para ya no ser más complicado el dibujo. Pero imagínense así un plano que se va hacia el infinito, un semiplano que parte del eje Z y es una hoja que está dando la vuelta. Claro que no va a estar tal cual girando, sino ya es para un ángulo teta, ya va a tener una inclinación y ustedes van a poner esa hoja. Y en esta hoja, ustedes pueden tener un radio que sea, que es la distancia que guarda con respecto al polo. Entonces sería este radio R, este es el radio R, el que sea, está a una distancia R que sea, y un Z que ustedes quieran, una altura que ustedes quieran, entonces es un semiplano. Les digo que es como que girada, pero considerando diferentes valores de teta. Pero recuerden que esta superficie coordenada surge a partir de teta igual a una constante. Entonces, para una dirección dada, dibuja un semiplano que parte del eje Z hacia el infinito, a una cierta inclinación, o sea, como una hoja, pues, que parte del eje Z y es un semiplano gigantesco, es infinito. Va hacia Z infinito y hacia menos Z infinito también, y hacia radio infinito. Eso es la otra superficie coordenada, toda esta superficie de aquí. Ya usé rojo, ya usé el amarillo, no se ve de nada. Vamos a tener que usar azul. Y vamos a nuestra tercera variable, que es z igual a una constante. Entonces, para una altura dada, nosotros podemos tener un radio que sea y un teta, una dirección angular, la que sea. ¿Y qué dibuja? Pues este plano. Claro que tienen que ser en forma de decir, qué horrible me quedó, ¿eh? Eso no fue. A ver, a ver si lo subrayo bien. Nos dibujaría este plano. Oiga, pero maestro, pero habíamos dicho que eran circunferencias y demás. Sí, sí, o sea, sería como una circunferencia, pero es una circunferencia tan grande, pero tan grande, infinitamente tan grande, que para efectos prácticos lo dibujé como un plano, pero sí es una circunferencia. Sería como un plano limitado en forma de circunferencia, gigantesco, infinito, tan grande que se ve como un plano rectangular, o así se representa. Y esa sería la tercera superficie coordenada, ese plano. Y ahora ustedes dirían, bueno, si ya tenemos las superficies y de ahí podemos obtener los vectores normales a las superficies coordenadas, pero ¿qué hay de las curvas coordenadas? Bueno, las que surgen a partir de la intersección de dos superficies coordenadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, a ver, R y teta son constantes? Entonces es la superficie entre el cilindro y entre teta, que es el semiplano. ¿Cuál es la curva coordenada que surge entre la intersección de ambas superficies? Pues es esta línea Z. Aquí está. Esto en rojo es la curva coordenada que surge a partir de R igual a una constante y teta igual a una constante. Y ahí se le llama línea Z, se le llama línea Z, lo subrayo pero por arriba, línea Z, porque Z puede valer lo que sea. Las otras dos están trabadas, radio constante y teta constante. La línea Z es la que puede valer lo que sea. Esa es la variable libre. Vamos a la siguiente curva coordenada. Ahora,
R y teta. Cuando el radio es constante y la z es constante, ¿cuál es la única que queda variable? Teta. Pero primero es la intersección entre el cilindro y a una altura. El cilindro y a una altura nos da esta circunferencia de aquí. Y eso es la línea, no es cierto, esa no es la línea R. Tiene que ser la línea teta. Y que yo dibujé arriba no apropiadamente, sino que debía estar aquí abajito. O sea, esta sería la línea teta. O a lo mejor lo que quise fue representarla. Ah, es que puse aquí el punto. Ah, ok. Entonces, sí, lo dibujé abajo porque dibujar el plano aquí arriba, donde está sombreado, se me encimaría todo. Entonces, bueno, esta línea teta es la que está acá abajo, pero como representé aquí a los vectores, entonces también esa es otra línea teta a otra altura. Esta es otra línea teta a otra altura. Lo que hice fue ya no escribir, ya no dibujar el plano arriba, porque se me encimaría junto con mi sistema coordenado formado por los vectores base. Entonces, formado por los vectores base de E, teta, E, Z y E, R. Entonces, por eso ya no lo dibujé ahí, pero es el mismo concepto, es el línea teta. La línea teta es la que puede variar, o sea, es de 360 grados para un radio constante y para una altura constante. Esa sería la segunda curva coordenada. Y ahora vamos a teta y z constantes. Teta es constante y z es constante, entonces el radio puede valer lo que sea, ¿no? Y para ello dibujamos la línea R. Pero primero, ¿cuál es la intersección entre teta igual a una constante? Pues nos da teta igual a constante, es el semiplano. Es el semiplano intersección altura. Nos da una raya. A una altura dada nos da una raya. Que como yo dibujé aquí el plano, esa es otra línea R. Y la del dibujo sería esta de aquí. Esa sería la intersección entre este plano a una altura dada y el semiplano. Recuerden que el semiplano es lo que está aquí abajito. Todo esto es el semiplano. Todo eso es el semiplano. Entonces, semiplano, intersección, otro plano, que ya sé que tiene forma de circunferencia, pero es tan grande que parece plano. La intersección entre esos dos me dan esta línea de aquí. Y esa es una línea R, porque R puede valer absolutamente lo que sea. Es un radio que puede valer desde 0 hasta el infinito. Y ya, recuerden que el 0 es punto singular, ¿eh? O sea, tal cual el eje Z no se toca, ahí es un hoyo infinito. Ni qué otra cosa tengo que sacar del dibujo. Bueno, entonces, ahora sí, a partir de un punto de mi sistema de coordenadas en X y Z, ahora lo represento en función de R, teta y Z, y aquí está ese punto, ese punto. Y yo quiero ubicar el sistema coordenado R, teta, Z, que es el sobre el cual está representado este punto. Y para ello necesito los vectores unitarios y así ya puedo ver con mayor claridad el sistema de referencia. Aunque no está colocado propiamente en el origen del sistema de referencia de coordenadas cilíndricas, pero me está dando las orientaciones. Entonces la intención es ver cómo está ese sistema coordenado. Al igual que nosotros ponemos, eso lo van a ver para robótica y cosas así. Que otros puntos, y también en cinemática dinámica, para otros puntos que no están ubicados en el origen, les dibujamos a partir de otros vectores base, otros CJK, un sistema de coordenadas móvil. Entonces es la intención, nada más que visto desde un punto de vista de sistemas coordenadas cilíndricas. Y en este punto obtuvimos un vector tangente a la curva coordenada línea teta. Con respecto a la línea teta, o sea, recuerden que esta es una de las curvas coordenadas en donde teta puede valer lo que sea y está un radio trabado y a una altura trabada. Y es la derivada de la expresión R con respecto de teta.
de R vector. Recuerden, la expresión R vector con respecto de teta es el vector tangente a la curva coordenada. Vector tangente a la curva coordenada. Pero a su vez también, y esto porque es un sistema ortogonal, es perpendicular o normal, pues, a una superficie coordenada. Y esa es cuando teta es igual a una constante, y cuando teta es igual a una constante, lo que me dibuja es este semiplano. Entonces, efectivamente, este vector que acabo de pintar en rojo, es tangente a la curva coordenada, línea teta, esta línea teta que subrayo por aquí arriba, pues porque ya no la puedo encimar. Este vector en rojo es el vector tangente a la curva coordenada de línea teta y normal a la superficie coordenada teta igual a una constante, y me da como resultado, o bueno, o es el vector unitario de teta. El vector unitario de teta. Y coinciden los resultados, no importa si lo obtienen como vector normal a la superficie coordenada o vector tangente a la curva coordenada, porque es un sistema ortogonal. Vamos al siguiente vector, en donde ahora es vamos a ver a la línea R, vale. La curva coordenada es la línea R, que es R la única que varía y surge a partir de la intersección de cuando teta es una constante, o sea, a una cierta inclinación, teta igual a una constante y z igual a una constante, o sea, a una altura dada y a un ángulo dado, me da en la línea R, la curva coordenada R, como se los acabo de explicar, y a su vez, ahí y de ahí puedo obtener yo un vector tangente a la curva coordenada, y eso va a ser mi vector unitario ER. Pero a su vez, lo puedo obtener como el vector normal a una superficie coordenada, que es cuando es R constante, y cuando R es constante, cuando R es constante, me dibuja un cilindro, y ahí, recuerden, la altura puede valer lo que sea, y teta en la dirección angular puede valer lo que sea. Lo importante es que sea un radio constante, y eso es lo que me dibuja el cilindro. Entonces, sería la superficie coordenada, sería todo el cilindro es la superficie coordenada, y este vector que yo pinté en azul, o que voy a tener que remarcar en rojo, es un vector normal a esa superficie coordenada, y a su vez, es tangente a la curva coordenada, línea R, que surge de la intersección de cuando z igual a constante y teta igual a constante. Y en ambos casos, y porque es un sistema ortogonal, los resultados coinciden, y por lo tanto, ¿qué tenemos? Al vector unitario R. Vamos al siguiente y último vector. ¿Cuándo es la línea Z? Sí. Ahora, la línea Z, que se obtiene como la intersección entre las superficies coordenadas cuando R igual a una constante y teta igual a una constante, es el semiplano, ¿no? Es este semiplano, intersección R igual a una constante, que es el cilindro. Si yo otra vez dibujar el cilindro. Nada más dibujo así su tapa. Y ya saben que lo demás es, bueno, ya lo dibujé todo. Y la intersección entre ambas me da esta línea R, y tangente a esta curva coordenada que surge de la intersección de estos dos, me da el vector unitario Z, porque me da esta curva coordenada, la línea Z, y la derivada parcial de esta curva con respecto de Z, me da, no, perdón, es la derivada de R, de la expresión vectorial R, o sea, R testa, con respecto de Z,
me da el vector tangente a la curva coordenada que surge de la intersección de las dos superficies coordenadas que acabo de mencionarles. R igual a constante y θ igual a una constante. Y z es la única que varía, por eso es la derivada parcial con respecto de z. De mi expresión vectorial R testa, R vector, esa es la que derivo con respecto de z, y por eso las otras dos permanecen constantes, y me da el vector tangente a la curva coordenada, y que por última vez repito que es la que surge de la intersección entre ambas superficies coordenadas. Y a su vez es tangente, ¿no es cierto? Es normal a la superficie coordenada cuando z igual a una constante, que es otro plano de estos, y por el punto que estoy representando, pues no es más que la tapa del cilindro que está a otra altura. Esto está a otra altura z, está a otra altura z. Hay una z bien dibujada. Está a otra altura z. Es otro plano en forma de circunferencia, pero que es tan grande que parece plano, ¿no? Un plano recto, no importa, pero son circunferencias. Y a esa altura z, debí haber puesto mejor por acá. A esa altura z se encuentra ese plano en donde r es una constante y t igual a una constante, perdón, r puede valer lo que sea, θ puede valer lo que sea, pero z tiene que ser una constante y por eso dibujo un plano. Y y esa es una superficie coordenada a la cual este vector z es normal a esa superficie coordenada. Y así ya obtuve a los tres vectores. Los resultados coinciden porque ya vimos que son sistemas ortogonales y son recíprocos entre sí los factores de escala. Y ya obtenemos los tres vectores, estos tres vectores de aquí, que forman al sistema de coordenadas cilíndrico circular para ubicar a mi punto en términos de r, θ y z. Bien. Este es en donde más demora la explicación y ya. Bueno, cuyas superficies coordenadas son el cilindro, el plano horizontal, que z igual a una constante, y el plano vertical, que θ igual a una constante, que es lo que acabo de ver. Y cuyas curvas coordenadas son la línea R, la línea θ y la línea z, que es la que les acabo de mencionar. Esto es lo que les acabo de mencionar, ya lo tienen anotado ahí como nota comentario. Vamos a irnos un poquito más rápido. Pero no tan rápido. Para cilindros, para sistema de coordenadas esféricas. Y ya entrar a rotacional divergente y laplaciano. Entonces, ahora lo que voy a dibujar es un cilindro. Ahora mi punto de X y Z lo voy a representar en términos de ρ, θ y φ. Ρ, θ y φ. En donde ρ, pues, ¿qué es? Pues es un radio. Es el radio de la circunferencia que estoy utilizando como base y que luego voy a hacer, bueno, tengo que de ahí obtener otra circunferencia. O sea, ρ es una de las circunferencias. Pero no es la del plano, perdón. Es la circunferencia, pero la vertical es esta. Nada más dibujé la primera parte, o sea, la primera mitad, de hecho. Hijos, es que apenas si veo mi propio dibujo. Vamos a subirle. Vamos a subirle porque por eso me estoy equivocando, porque no veo mi dibujo. 150 se alcanzará a ver. Ahí está. Bueno, yo sí lo alcanzo a ver ahí. No, no tanto. Ay, ya. Vamos, vamos hasta acá. Bueno, tenemos a mi sistema de coordenadas X, Y, Z. Y ahí estoy inscribiendo la circunferencia. Entonces, a mi punto P, que antes estaba representado por X, Y, Z, ahora lo voy a expresar en términos de mi punto P, que estaba en X, Y, Z, lo voy a representar ahora en términos de ρ, θ y φ, según yo me acuerdo que los puse en ese orden. En donde ρ es un radio. Es un radio sí, entonces sí se los dije bien.
es un radio, este ρ de aquí está encerrado, apenas si se alcanza a ver, ustedes pueden verlo en su dibujo, en sus apuntes. Rho es la distancia que guarda con respecto al origen, es un radio. Y recuerden que es una esfera, entonces, al igual que la circunferencia, que es el lugar geométrico en el plano de todos los puntos que equidistan de un punto llamado centro, pues la esfera es la versión en 3D. Entonces todos los puntos equidistan con respecto al origen, nada más que ahora en el espacio, y están a un cierto radio distancia ρ, que es el que tengo aquí. Así que esto también aplica para el plano. Nada más que también aplica no solo para el plano, sino para todos los puntos de la esfera aquí escrita. Están a un ρ, a una distancia r, ρ radio del origen. La dirección θ es el ángulo que se mide con respecto al plano, y de ahí obtenemos la proyección del punto sobre el plano de XY. Entonces, este punto es como en el punto que está a un cierto radio y que está sobre la superficie de circunferencia, o imaginen que lo proyectan sobre el plano de XY y les da como resultado este punto que es la proyección. Este punto que es la proyección, y está a un θ de distancia a partir del semieje positivo en X. Entonces está a una distancia θ, no pasa nada. Y me falta un phi. Phi es el ángulo que se mide de inclinación, pero con respecto al eje Z. Este phi es el ángulo que parte de aquí. Θ es este de aquí. Es a partir de X, y sobre el plano, sobre el punto proyectado sobre el plano XY, lo estamos, está la proyección, y ese sería, estamos midiendo ese ángulo, ese es el ángulo θ. Y phi es con respecto a Z hacia adelante, hacia donde está el punto. Y ese me da es este ángulo de aquí arriba, y no pasa nada. Nada más es cambiar Z por un ángulo. Y nos dibuja una circunferencia, perdón, un cilindro, perdón, otra vez, una esfera. Hay días en los cuales no doy una. En donde ρ, que es el radio, es mayor o igual que 0, nada más es una distancia, un radio. Θ va de 0 a 2pi porque ese está en el plano, ese vive en XY. Entonces ese tiene el argumento completo. Mientras que phi va de 0 a pi, o sea, nada más de 0 a 180 grados. Y por eso nada más dibujé esta parte gris en donde vive ese ángulo phi. De todas formas, en el otro dibujo se ve mucho más grande y mucho más completo. Pero el ángulo phi solamente mide de 0 a 180 grados, no da toda la vuelta, porque entonces ya no tendría caso utilizar el ángulo θ. Sería toda la vuelta, entonces tendríamos que utilizar un ángulo θ diferente, entonces no tiene ningún caso. Tiene que ir de 0 a 180 grados y nada más estamos dibujando ese corte de la esfera, y ya, una rebanada, y ni siquiera completa, sino una semi rebanada de esa esfera, y ya. Bien, no, aquí no hay nada que deba de preocuparme. Bueno, todavía no. Salen notas y comentarios. Ya ven que sí anoto cosas útiles por ahí. Vamos a volver a nuestro tamaño original. Era 125. Bueno, más o menos. Sí, está bien. Un poquito ajustado. Bien. Cuyas ecuaciones de transformación. Estas, no nos vamos a poner a deducirlas. Ya los damos como por hecho. X igual a ρ coseno de θ seno de phi, ρ seno de θ seno de phi y ρ coseno phi. Se pueden deducir, se pueden deducir. Eso lo tuvieron que haber visto en geometría analítica, de hecho. Y las expresiones para la transformación inversa, ρ igual a raíz cuadrada de x cuadrada y cuadrada más z cuadrada, son Pitágoras, nada más. Θ es el ángulo que tangente es entre x, no tiene ningún caso, o sea, no hay ninguna variación. Y phi es el ángulo cuyo coseno es z igual a z entre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Ya. Y ya. Rho cuadrada seno de phi cuadrada es diferente de cero, lo cual se concluye que todos los puntos del eje z son singulares. Incluye cuando phi igual a 0. Ok. Sí, eso es el jacobiano. Ok, sí, ese es el jacobiano. Entonces,
a partir de estas expresiones, de las ecuaciones de transformación, ustedes pueden calcular el jacobiano de la transformación. Recuerden que sería, ok, acabo el concepto y los veo en el siguiente video. El jacobiano, como era, es renglón, primer renglón X, segundo renglón Y, tercer renglón Z. Y primer columna todo derivado con respecto de ρ, segunda columna todo derivado con respecto de Z y tercera columna todo derivado con respecto de phi. Y de ahí, después de calcular ese jacobiano, que recuerden que es un determinante, es igual a ρ cuadrada seno de phi. Y cuando el jacobiano es igual a 0, es en donde todos esos puntos son singulares. Y donde es diferente de 0, entonces es donde sí hay puntos. O bueno, esto sí mapea de algún lado. ¿En dónde puede valer 0? Pues cuando ρ igual a 0. Y entonces los únicos puntos en donde ρ puede valer 0 es el polo o el origen, donde ρ igual a 0. Y no necesariamente, no, ahí puede que yo me equivoqué. No necesariamente todos los puntos del eje Z. Solamente el origen debería ser punto singular. Solamente el origen debería ser punto singular. Ah, pero seno de phi, ¿cierto? ¿Dónde vale phi? ¿Dónde puede valer 0? En el ángulo, en el eje Z, y seno de 0 es 0. Entonces sí, el eje Z completo es puntos singulares, porque en el origen es porque ρ igual a 0 y por lo tanto ahí ese es punto singular. Y luego todos los puntos sobre el eje Z son singulares porque sería seno de 0 grados. Phi, recuerden que se mide con respecto al eje Z. Sería seno de 0 grados, phi igual a 0, y seno de 0 es 0, y por lo tanto todos los puntos a lo largo del eje Z son singulares. Y su recíproco para transformación inversa, pues nada más es el recíproco del jacobiano, excepto en los puntos singulares, que esos no tienen transformación inversa, es 1 entre ρ cuadrada seno de phi, y ya quedarían los dos jacobianos. Me voy a ir un poquito más rápido para que ya a partir de la segunda mitad del video ya entremos a rotacional, o divergente, o la posición, o lo que sea. Pero ya entrar en esa parte y ya dedicarnos a hacer ejercicios y que sea entrar con el menos retraso posible. Dejo de compartir, los veo en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.